Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este día quiero compartir algo sobre el designio de Dios. En primer lugar, ¿cómo nos considera Dios aquellos que han nacido de nuevo? Aquellos que han aceptado al Señor. Primeramente lo que dice la Sagrada Escritura. Escuchamos a algunos cristianos decir que están en Cristo. Tal parece un lenguaje de ficción o fantasía. Sin embargo, en realidad, la Biblia describe nuestra posición en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1 se nos dice que tenemos bendiciones en los lugares celestiales, que somos santos, sin mancha, que hemos sido escogidos para ser el pueblo de Dios según el designio de su voluntad. En el capítulo 2 leemos que se nos dio vida con Cristo y que se nos ha resucitado con Él en los lugares celestiales. Dios nos ha hecho lo que somos y somos conciudadanos con el pueblo de Dios, miembros de su hermosa familia. Hallamos esta misma idea en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Leemos que somos pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa. Además, hay muchas otras inscripciones. ¿Cuáles mejores nombres o títulos podrá sugerir? Segundo, lo que experimentamos. Con todo, en nuestra experiencia actual aún encontramos una batalla. Estamos sujetos a cansancio, al hambre, a la sed. Tenemos sueño y anhelos. Nos sentimos impulsados interiormente y en el exterior nos atrae algo. La tentación al pecar no ha sido eliminada. Cuando creemos que hemos vencido en un área, hallamos que la batalla solo ha cambiado a otra área. Algunos de nosotros, como hijos de Dios, no estamos en perfecta armonía con otros hermanos creyentes. Experimentamos hostilidades, frustraciones. Parece que como Dios nos da nombres como significados que alcanzan el cielo. Nos identificamos bien con nuestros límites, pero estos están más identificados con la tierra que con el cielo. Además, nuestras acciones parecen brotar más de nuestra naturaleza terrenal que la de la celestial. Será fácil si al orar solo una vez se resolvieran todos los problemas, pero en cambio hallamos a menudo que nuestras oraciones no resuelven a veces los problemas que tenemos por delante. Todavía nos enfrentamos a la tentación, a la frustración. ¿Cómo se relacionan esas dificultades con la búsqueda del designio de Dios para nuestras vidas? Es relativamente fácil hacer decisiones para la vida, como decidir ser maestro o ser un ingeniero, un doctor, pero la voluntad de Dios incluye algo más que hacer simplemente este tipo de decisiones. Incluye todas nuestras acciones. La verdadera dificultad radica en cómo hacer lo que ya sabemos que debemos hacer. Damos importancia a las cosas que no son importantes y tratamos las cosas importantes como si no lo fueran. Nuestras relaciones se tornan complicadas. Nuestras metas nos demuestran que experimentamos indecisión. Cuando se nos dificulta hacer decisiones para la vida, se debe a que nuestras decisiones cotidianas no son correctas. De lo anterior se hace evidente que el saber acerca de nuestra posición en Cristo no es suficiente si no se relaciona con nuestras actitudes y nuestras acciones. Tercero, lo que Dios ve en nosotros. Después que los hijos han crecido, los padres recuerdan con frecuencia solo los buenos tiempos de los primeros años de sus hijos. Las dificultades de su crianza se han olvidado. Las noches de vigilias, las enfermedades infantiles, los vómitos, el entrenamiento para ir al baño, todos los momentos desagradables. Solamente se recuerdan los momentos de cercanía y afecto. Con frecuencia un niño a quien fue difícil educar se le recuerda como un ángel. Esta es la forma en que Dios nos ve a través de ojos prejuiciados. De ninguna manera. Dios tiene una norma inflexible y absoluta de justicia. Nos llama santos, sus hijos, nos llama sacerdotes. ¿Qué ve en nosotros cuando nos observa? Cuando Dios ve, nos mira tal como somos, ve nuestros apetitos naturales que no son pecados, pero también ve la antigua y pecaminosa naturaleza, la cual se tarda uno en conquistar toda una vida. Ve el egoísmo que se manifiesta en muchas formas.
ve los comienzos que a menudo terminan en resultados no muy agradables, no muy satisfactorios. Dios vio a Noé. Claro que vio a Noé, que tenía fe suficiente como para sobrevivir el diluvio, pero también lo vio borracho, ebrio. Dios vio la fe de Moisés, pero también vio cuando no le obedeció y en vez de hablarle a la piedra, también su enojo o impaciencia cuando golpeó la roca. Dios vio a David escribiendo grandes salmos o cánticos de alabanza y adoración, pero también lo vio cometiendo adulterio con Betsabé. Vio la consistencia de Pedro, que cambiaba de un momento a otro. Vio la impaciencia de Pablo con San Marco, con Marco. ¿Cuál de los 12 fue fiel a Cristo en sus momentos de sufrimiento de los apóstoles? Ninguno. Cristo estuvo solo. Santos, imperfectos y débiles, pero todavía santos. Dios nos ve tan claramente como vio a los personajes de la Biblia. Si nuestras vidas estuvieran escritas en tan vividos detalles como las de ellos, resultaría, aleluya, una forma maravillosa, o resaltarían también como el patrón como Dios lo ve. En segundo lugar, lo que es importante para Dios. Ya hemos considerado lo que la Biblia dice que somos y los hechos de nuestra experiencia diaria. Sin embargo, ¿qué es importante para Dios? ¿Le concede mayor valor a nuestra posición como santo o a nuestra conducta? Esta pregunta puede contestarse claramente. La respuesta incluye dos aspectos que deben considerarse. La obra de Cristo. Dios concede prioridad o el mayor valor a la obra de Jesucristo, su justicia, su perfección, su obediencia. Tanto la Biblia como la razón lo indican claramente. El mensaje de la salvación consiste en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es la causa, entre tanto que nuestro acercamiento a Dios es, en efecto, su justicia, causa nuestra justicia. Así que cuando Dios nos llama santo y no nos sentimos o comportamos como santos, no está viendo un cuadro falso, está viendo el resultado final, un proceso, la causa de la cual ya es clara y completa, y en efecto del mismo que ya es perfectamente asegurado. Dios no está limitado al tiempo en el sentido de necesitar desarrollo de conocimiento. Él ve el final. Él ve el final. Desde el principio Dios ve el final. Ve el final. Es alentador considerar la causa de nuestra salvación, según Colosenses 1:15 al 27. Expresa claramente la prioridad de la obra de Cristo, el plan de Dios. Cristo nos ha rescatado. Nuestra redención se halla en Él. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es el creador de todas las cosas. Él existe desde antes que todos y sostiene todo. Él tiene el primer lugar en todo, incluyendo lo que Dios ve. Es realmente Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Segundo, su respuesta. El resultado de la causa y su obra está asegurado. La santidad se ha consumado. La gloria de los hijos de Dios se ha revelado. Si el tiempo que se necesitó para el proceso no se toma en cuenta, puesto que Dios no está sujeto a él, entonces la causa y el efecto acontecieron juntos. Es decir, que ante Dios ya somos lo que seremos. La seguridad es grandiosa. Sin embargo, la participación de usted es importante. Usted sigue siendo importante. No es por añadir a la obra de Cristo, sino por permanecer en ese hermoso proceso. Bendito sea el Señor. Reconocemos la diferencia entre aquello o lo que Dios llama y lo que nosotros consideremos que somos. Nuestra meta es clara, su causa, su plan cumplido en nosotros, pero ahora debemos descubrir cómo podemos cooperar para hacer que el punto de vista de Dios sobre nosotros llegue a ser una realidad en nuestra experiencia. Debemos descubrir cómo podemos ser los santos que somos. Tercero, el cumplimiento de las expectaciones de Dios.
La lucha, la batalla, la experiencia cristiana, la inseguridad, las tensiones de la vida cristiana, todo surge porque estamos tratando de encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos elegir diariamente el designio, o sea, la voluntad de Dios para nosotros? La mayoría de las instrucciones del Nuevo Testamento se relacionan con esta pregunta. Sus pasajes que nos dicen cómo convertirse en cristianos son cortos. Sus pasajes que se refieren a la forma de actuar o de caminar como cristianos son comparativamente largos. La habilidad para cambiar proviene de dos reservas básicas de fortaleza. La primera es la realidad de la obra de Cristo que vence la ley del pecado y de la muerte. La segunda es el poder esencial del bien para vencer y sustituir el mal. Primero, Cristo murió, ¿verdad?, por nosotros, pero Cristo resultó victorioso sobre el pecado. La primera razón de por qué podemos cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas yace en Cristo. Se ganó la victoria sobre el pecado. Este ya no ejerce dominio sobre nosotros. Tiene influencia, pero no dominio. ¿Qué tan real fue la victoria y la obra de Cristo? Su obra no fue una idea o pensamiento, fue un evento real. Sucedió en determinado tiempo y en determinado lugar. Fue una batalla real. Hubo verdadera sangre derramada, una muerte real, resurrección real, una victoria real. Fue real porque el poder del pecado era real. En la victoria de la humanidad nadie ha escapado del poder de la ley del pecado, según Romanos 3:23. Esta es suficiente evidencia de su realidad, mas aunque hay evidencia que prueba la realidad de esa ley, hay también evidencia que prueba la victoria de Cristo sobre ella. La resurrección fue examinado durante 40 días por mucha gente. No hubo duda, Cristo había resucitado. El poder del pecado se basaba en la caída de Adán. La victoria sobre el pecado se ganó mediante la obediencia de Jesucristo. Esta victoria es la vida que triunfa sobre la ley y la esperanza sobre la desesperación, el propósito de Dios sobre la insensatez del hombre, el amor sobre el impulso. Usted puede gozar de justicia y libertad de la ley del pecado porque en un sentido verdadero Cristo murió por su pecado. Él fue su sustituto. El método de Satanás para tentarlo consiste en desanimarlo, hacer que usted dude de la realidad de su victoria. Utiliza la amenaza, la acusación, el engaño, pero usted es libre. Segundo, Dios vence al mal. La segunda razón de que por qué es posible que cumplamos con el plan que Dios ha trazado, el plan de Dios para nuestras vidas, radica en que el bien de Dios triunfa sobre el mal de Satanás. La Biblia revela esta verdad al decirnos cómo vencer la antigua y pecaminosa naturaleza que causa tantos problemas. Las prácticas pecaminosas no solo terminan, son reemplazadas. El pecado no es creativo, es pervertidor. Es decir, que el uso erróneo de energía, habilidades y acción puede cambiarse al uso en forma correcta. La Biblia nos da algunos ejemplos para mostrar el bien que sustituirá el mal. Esta buena obra no son solo acciones superficiales, son expresiones de la nueva naturaleza en lugar de la antigua. Nuestra participación en la guerra entre la carne y el espíritu se concreta al reemplazar el mal con el bien. La antigua naturaleza vive en la falsedad, el don de Satanás, el padre de mentira. La nueva naturaleza se expresa a sí mismo en la verdad. Por tanto, debemos dejar la mentira y reemplazarla con la verdad y andar rectamente. Este proceso muestra un patrón que se halla en toda la Biblia. Satanás siempre ha tratado de poner una mala acción en lugar de lo bueno. Esta acción produjo la caída de Adán y Eva. Hemos de poner una buena acción en lugar del mal. Actuar correctamente no significa autojustificarse, significa usar el poder de nuestra mente y voluntad a favor de la nueva naturaleza que ha sido criada en santidad. Mientras que Dios obra en aquellas áreas que están más allá de nuestro alcance, nosotros quitamos nuestro poder y habilidad de hacer lo malo para hacer el bien, dejar que se exprese Cristo en nosotros. Este es el proceso de llegar a ser y todos estamos en ese proceso todavía. Cuando aceptamos el hecho de que nos hallamos en ese proceso, seguirán algunos resultados.
Hallaremos más fácil aceptar a otros que también se hallan en ese mismo proceso. Entenderemos mejor nuestra batalla. Seremos fortalecidos a resistir la tentación y al saber cómo reaccionar en momentos difíciles. ¿Es posible cumplir con lo que Dios espera de nosotros? Podemos triunfar porque Cristo ganó la victoria sobre el pecado y el poder de su vida en nuestra vida puede vencer el mal con el bien. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Dios le bendiga y tenga presente que estamos en las manos de Dios.